Medios de comunicación se unen en una sola voz para demandar al Estado frenar la violencia contra periodistas y garantizar el derecho a la información en México. Más de 30 medios en México y el mundo publicaron este miércoles un desplegado en el que advierten que la impunidad, la corrupción y en especial el crimen organizado han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad. La inflación imparable y rompe récord al alza. En la primera quincena de mayo, el índice de los precios al consumidor registró una tasa anual de 6.17%, prácticamente el doble de la meta establecida por el Banco de México de 3%, informó el INEGI. Este es el nivel más alto en 8 años y esto se debió principalmente al alza en los precios del transporte público, el aguacate, automóviles, huevo, entre otros productos y servicios. En el mundo deportivo, en específico en el fútbol internacional, se ratificó la sanción para Lionel Messi. Serán 21 meses de prisión para el futbolista argentino por defraudación fiscal. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Elia Manza. ¿Cómo estás, Elia? Buenas tardes, Vianey. Les invito a que nos acompañen porque en estos momentos en La Ciudad y el Mundo ocurren cosas importantes y aquí se lo informaremos. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. Ante el grave panorama de riesgo e inseguridad en que los periodistas desempeñan su labor en el país, este miércoles diversos medios de comunicación expresaron su rechazo a la violencia contra los comunicadores y demandaron se garantice la libertad de expresión en México. Además, exigieron el esclarecimiento de los asesinatos de Cecilio Pineda, Ricardo Monluí, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Miroslava Bridge y Javier Valdés, todos asesinados en este 2017. Se suma el Instituto Nacional Electoral a la exigencia que hoy hicieron diversos medios de comunicación para acabar con el acoso a los periodistas. Previo a su sesión ordinaria y tras guardar un minuto de silencio por los comunicadores asesinados en las últimas semanas, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que estos actos ponen en entredicho el Estado de Derecho. Gira un juez de control una orden de aprehensión en contra del ciudadano ruso Alexei Petrovich, conocido en las redes sociales como Lord Nazi ruso, por ofender a los mexicanos. Se le investiga por la muerte de un hombre al que hirió durante un intento de linchamiento en Cancún. Por estos mismos hechos, al menos 20 policías municipales de Cancún fueron separados de su cargo para ser investigados por la Fiscalía de Quintana Roo por no intervenir en el intento de linchamiento del ruso, en el que una persona resultó muerta. El fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech, advirtió desde ayer a medios que realiza una investigación por la posible omisión de la Policía Municipal de Benito Juárez. Y la Fiscalía General de Guerrero investiga el asesinato del exdiputado del PRD en la entidad y exalcalde de Coyuca de Catalán, Eli Camacho Goicoechea, quien fue ultimado en Pungabarato, en la región de Tierra Caliente. El exedil se encontraba en un negocio de su propiedad cuando personas armadas le dispararon. Fue trasladado de inmediato a una clínica, pero perdió la vida mientras era atendido. Ahora fue en Chiapas, una explosión de pirotecnia en la comunidad de Santa Rita del municipio de La Trinitaria dejó por lo menos 18 personas lesionadas. El estado de salud de los heridos es reportado como estable. Todo ocurrió durante la celebración de la fiesta del pueblo la noche del martes. Ante los hechos, personal de Protección Civil activó los protocolos de emergencia. Emergencia en la frontera. Los daños en el puente internacional de Colombia y Nuevo Laredo, causados por una tromba en la zona, han provocado que los conductores de tráiler se queden varados por varias horas. Las filas alcanzan los 20 kilómetros, por lo que estos choferes han pedido mediante redes sociales a vendedores ambulantes y habitantes que les lleven alimentos. Algunos de ellos han tenido que pasar la noche en este lugar para poder ingresar a Estados Unidos.
Y atención porque no cede la contaminación y la mala calidad del aire. La Comisión Ambiental de la Megalópolis en su reporte de las 10 de la mañana informó que se mantiene el sistema de alta presión que ha afectado la región central del país en los últimos días. Decidió mantener la fase 1 de contingencia ambiental. Las autoridades piden a la población evitar salir de entre la 1 y las 7 de la noche. También aquí en la Ciudad de México fue puesta a disposición una mujer que se negó a detener la marcha de su vehículo, esto pese a que no respetó la fase 1 de contingencia ambiental. Además, atropelló a 2 policías de tránsito que fueron hospitalizados para su atención médica. Los hechos ocurrieron sobre la calle Julio Verne, en la colonia Polanco, Chapultepec, donde la conductora de un vehículo color rojo ignoró la indicación de los uniformados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó incorporar los preceptos de violencia mediática y violencia simbólica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También aprobó definir el concepto de violencia política en la legislación local, con lo que se logra evitar los actos u omisiones contra las mujeres durante campañas políticas. El Banco de México organizará un comité local que se reunirá de manera frecuente para revisar aspectos relevantes que afecten el mercado cambiario local. En la primera quincena de mayo, los precios al consumidor registraron una caída de 0.34%, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 6.17%. Esto de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El organismo explicó que la disminución quincenal de la inflación obedece principalmente al bajo consumo de la electricidad por la entrada en vigor de la reducción de tarifas. Y este miércoles el dólar se cotiza en 18 pesos con 85 centavos en ventanillas bancarias del país. En el panorama internacional, recibe el Papa Francisco en el Vaticano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un encuentro privado de media hora que debía servir para limar asperezas entre el magnate y el sumo pontífice. Ahí manifestaron su deseo de que el Estado y la Iglesia Católica mantengan una colaboración serena en Estados Unidos. Al menos 31 inmigrantes y refugiados murieron ahogados tras caer al agua de una embarcación cerca de la costa de Libia. En las labores de rescate están participando un helicóptero de la Marina italiana, así como barcos comerciales que estaban en la zona y de la Guardia Costera. También hay un avión español que ha lanzado desde el aire chalecos salvavidas para las personas que aún se encuentran en el agua. Investiga la policía británica una red terrorista vinculada al autor del atentado en Manchester perpetrado el lunes pasado. Las autoridades confirmaron además que entre las 22 víctimas mortales del ataque figura un agente policial y 4 sospechosos han sido detenidos hasta el momento. Y en el mundo deportivo se ratificó la sanción para Lionel Messi. Serán 21 meses de prisión para el futbolista argentino por los 4.1 millones de euros que el jugador no declaró en España por el uso de su imagen. Tras defenderse al alegar que él solo se dedicaba a jugar al fútbol y su padre y la agencia se encargaban de todo lo legal, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no le creía y determina que él sabía perfectamente lo que ocurría y por tanto la pena se ratificó y serán 21 meses en prisión para la estrella del Barcelona. Y en fútbol nacional, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que Fidel Cure Grajales tendrá un año más de sanción, pues en la jornada número 16 del torneo de clausura 2017, bajo la cancha de este partido entre Veracruz y Monterrey, por lo que la nueva fecha para el término de la sanción es el 20 de septiembre de 2018. Y la última leyenda del Chiverio, el Bofo Bautista, tendrá su partido de despedida en el Jalisco. Lo acompañarán aquellos que compartieron este triunfo de 2006 y se estarán enfrentando a leyendas de la MX. La cita será el 1 de julio. Y por fin la NFL hace oficial que los tiempos extras ya no durarán 15 minutos, sino solo 10 minutos y gracias a Dios ya los festejos exagerados no serán castigados nuevamente, pues les será permitido a los jugadores este tipo de festejos. Además, por retraso en la construcción del estadio en Los Ángeles, que será la casa tanto de los cargadores como de los carneros, se decidió adelantar la sede para el Super Bowl 55 a Tampa Bay y dejarla de Los Ángeles para el número 56. Más adelante, más información deportiva.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo, ya mitad de semana en la que comenzaremos con este desplegado inédito que más de 60 medios informativos nacionales y de otros países hacen un llamado titulado Basta Ya, en el que condenan agresiones a periodistas a 10 días del asesinato de Javier Valdez y a 2 meses del asesinato de la periodista Miroslava Breach. Entre ellos la agencia EFE, el diario guerrerense El Sur, el Regio Noroeste, el diario Reforma, la revista Nexos, el español El País, La Jornada, el brasileño U Globo, el diario chileno El Mercurio, el diario argentino La Nación, son los signantes, los firmantes de este desplegado que manifiesta lo siguiente: que las ideas no son un objeto de ninguna inquisición, es principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Hoy en México la impunidad, la corrupción y en especial el crimen organizado ha puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad como profesionales de la información. Denunciamos la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas la narcodelincuencia en México. Unidos como una sola voz, convocaremos en breve a una serie de foros en los que se acordarán las medidas para enfrentar las amenazas y ataques a la labor periodística. Que el derecho a la información sea garantizado por el Estado es otro principio sobre la libertad de expresión en nuestro país que hoy más que nunca exigimos por la seguridad de los periodistas mexicanos, de todo aquel que ejerce el periodismo en México y por el bien de la sociedad. Es lo que dice este desplegado que aparece hoy en varios medios nacionales, locales e incluso internacionales. Bueno, para hablar sobre este inédito desplegado, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Esteban Román. Él es subdirector de opinión del diario El Universal. Buenas tardes, Esteban, bienvenido al canal de la Asamblea. Gracias, bien a tus órdenes. Esteban, pues ¿cómo se dio la conformación de este desplegado que el día de hoy más de 30 medios hacen para exigirle al Estado, al gobierno federal, un ya basta? Sí, bueno, es importante decir que si bien el Universal hizo la función de articulador entre todos estos esfuerzos, el mérito es el mismo, tanto de nosotros como de TV Azteca, Sin Embargo, Animal Político, Grupo Radio Fórmula, todos los firmantes del desplegado. Esto sí surge en una conversación interna que tenemos entre periodistas y acordamos que pues algo había que hacer. Empezamos a hablar con directivos de otros medios de comunicación y a partir de esa conversación nos convencemos todos, surge la idea de iniciar con un posicionamiento conjunto, iniciar con un statement inicial diciendo estamos todos de acuerdo en que hay un problema y que hay que atajarlo, y a partir de ahí construir. Es importante esto porque si bien pudimos haber algún grupo de medios decidido que debíamos iniciar ya declarando que se necesitaban ciertas acciones, eso hubiera limitado tal vez la amplitud de la convocatoria que se terminó por publicar el día de hoy. Entonces quisimos hacerlo lo más amplio posible y pues creo que el objetivo se logró. Uno puede ver ahí medios muy variados entre sí en términos de ideología, de origen, en fin, ¿no? Desde digitales, análogos, en fin. Esteban, tenemos que hacer una pausa, pero ¿nos podrías permitir 3 minutitos? Y al regresar nos contestan si este desplegado es el resultado pues de que las autoridades federales no han hecho nada para combatir la impunidad de los crímenes de los periodistas. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, volvemos.